Ya está. Entonces, aquí o es verdadera o es falsa o no se sabe. Pero no se sabe, no en el sentido de poner no se sabe, no se puede decir nada, que es diferente. Entonces, ahí es donde Lacan mete el objeto como puede. Esta sería la tesis fuerte. Pero de esas tesis, al poner esas tesis, es decir, el intuicionismo lo que no quiere es delirar. Quiere que cuando se diga que una cosa es verdadera o es falsa, primero se sepa que esa cosa existe. Esto es lo fundamental del intuicionismo. Por eso a veces se ha llamado también constructivismo. Es decir, no me hable usted, me haga sentencias verdaderas o falsas sintácticamente sobre los unicornios verdes, porque resulta que los unicornios verdes no existen. Entonces, decir, según qué cosas, si no me dices la manera en que las vas a encontrar, en que la vas a construir, la forma de encontrarla, ahí no me sirve. Esto es lo importante, ¿no? Entonces, fijaros que aquí, de lo que estamos hablando sistemáticamente, es de la existencia del sujeto. Continuamente estamos hablando de la existencia del sujeto que no existe. Y que hay que hacer todo un artificio para sacar un sujeto dividido que semi-existe, ¿eh? Y obtener otra mitad suya, que es el objeto, que ni existe ni deja de existir, porque el objeto no tiene los objetos no existen, no dejan de existir. Los objetos son o no son. Es más ontológico. La visión es más ontológica. ¿O son o no son? Bueno. Entonces, el hecho de cargarse la doble negación, porque, es decir, fijaros, leído desde atrás, si la relación sexual no se puede escribir y se escribe un S1, entonces negando el S1 escribiría la relación sexual. Eso es lo que Lacan no te va a aceptar, que negando lo que has escrito donde no podrías tener la cosa, obtengas la cosa. Eso es lo que está buscando. Utiliza una analogía de la verdad y la falsedad con respecto a eso. Entonces, las leyes de Morgan lo son unas leyes que son 4 leyes. Que son porque las leyes lógicas no son igualdades, son implicaciones. Lo que pasa es que si se da la implicación de izquierda a derecha y se da la implicación de derecha a izquierda, la doble implicación, el bicondicional, que se dice, entonces se puede decir que es una igualdad. Entonces, cuando son iguales. Pero a veces, es decir, que una A implique B no significa que B implique A. Si A implica B y B implica A, entonces A es igual a B. Eso es la igualdad. ¿Vale? O sea, la igualdad es la consecuencia de 2 leyes lógicas. Por eso las leyes de Morgan son 4, que puestas en formas de igualdades son 2. Y que fundamentalmente lo que te dice es una especie de simetría muy bonita, que dice, si P y Q lo niego, eso es equivalente a negar P, negar Q, pero en vez de I, poner O. O sea, donde estaba es una especie de dualidad. Si cambio las proposiciones, si niego una, es equivalente a negar cada una de las dos, pero cambiando el conector. El conector I por el conector U. O, mejor dicho. La conjunción por la disyunción. Es una especie de simetría dual. Esas son las leyes de Morgan. No tienen más tutía. Y me dirás, bueno, ¿qué sucede con el intuicionismo? Que de las 4 leyes, una no es verdadera. Con lo cual queda la igualdad de las 2 primeras y la tercera suelta con el implicador y la cuarta implicador no se cumple. ¿Qué quiere decir? Si caes en esa proposición, tendrás que buscar otra manera de encontrar su verdad o su falsedad. Para la ley de Morgan no. Me dirás, ¿y esto para qué sirve? Vale. Ahora encuentras que el sujeto lacaniano es la relación entre el ello, el es freudiano, acordaros del esquema R, y el otro. El otro a veces es el otro, a veces es el inconsciente, porque la relación es el inconsciente, ¿vale? Con lo cual se puede jugar con las dos cosas, que es lo que va a hacer Lacan, ¿vale? ¿Y entonces qué va a decir? Va a coger la famosa frase de Freud. Allí donde ello era yo, traducido por el sujeto, debo advenir,
muy bien, que fue traducida a lo bruto por ahí donde ello era, yo me tengo que hacer un sitio. Si ahí es donde ello era, yo me tengo que hacer un sitio y yo ya existo. Ese es el error y la diferencia entre el psicoanálisis y una psicoterapia, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no? El que viene a psicoterapia, él ya es. Lo que pasa es que no sabe cómo entrar en el trabajo, o no sabe cómo resolver no sé qué, o no sabe cómo hacer una relación con el lado sexo contrario, o lo que sea. Pero él es. No, no. Y tú le dices, no, no, es que tú no eres. Ese es el problema que tienes. Ni eres ni existes. A ver si te enteras. Bueno, pues esa relación, ¿qué tiene que hacer? No la puede hacer Lacan, evidentemente, por un significante común, por una intersección. Si la intersección del ello y el inconsciente se hiciera por intersección, es decir, y no fuera vacía, es decir, hay algún elemento común en un lado y en el otro, pues ya está, hay que encontrar la intersección, y esa intersección sería el significante del sujeto. Sería pulsional y representado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así, en plan chapuza. Entonces, como no lo va a hacer así, ¿qué va a decir Lacan? Entonces, va a coger y va a partir de la tesis de Descartes. Pienso, luego soy. Hay que coger el soy, no coges el existo. Coger el soy. Sí. Luego soy. Vale. Y va a decir, no es verdad. La clínica nos demuestra que eso no es cierto. Y entonces lo que va a coger es la tesis. No pienso porque no soy yo el que piensa es el ello. En Freud, el que piensa es el ello. Acordaros bien de esto, ¿eh? Los Gedanken en alemán. El que piensa es el ello. Y el que intenta existir o ser es el inconsciente. Entonces, ¿cómo nos vamos a articular el uno con el otro? Entonces, vuelvo a insistir, nunca por un significante en común. ¿Vale? Porque pues, con un significante en común no hacemos nada. ¿Eh? Entonces, ¿qué hay que buscar? Coger y negar la tesis de Descartes. Pienso y soy. La conjunción. Entonces, la niega. Negar eso implicaría no pienso o no soy. O sea, negar pienso y soy es no pienso o cambio la conectiva o no soy. Y a eso le llama la alienación, que ya había venido desde atrás, hablando de la alienación. Primer significante, segundo significante, el famoso Bell, con todas las complicaciones. Lo que va a cambiar ahora es que un significante viene del otro y el otro no viene del otro, sino que viene del ello. Este es el gran salto que hay que entender entre el concepto de alienación hasta aquí al concepto de alienación en el seminario 14. Ya no es el significante unario y el significante binario del seminario 11, sino que ya uno viene de un sitio y otro viene de otro. Son significantes que vienen de lugares diferentes. Uno es pulsional, en freudiano, y el otro es del inconsciente. Luego es la articulación ello-inconsciente. Y como no nos va a dar una intersección, nos va a dar un fantasma. Vamos a ver cómo llegamos ahí. En vez de llegar a una intersección, donde no hay un sujeto, donde no hay un sujeto que se sostenga un signo del sujeto, lo que va a haber es un fantasma, que es una estructura mental que va a hacer de sujeto. Muy bien, vamos a ver cómo se llega. Te encuentras con dos problemas. Si el intuicionismo, esa tesis no es verdadera, ¿qué quiere decir? Trabajar tiene que trabajar. Luego, negar que pienso y soy, que sabemos que clínicamente que no se sostiene, que nos daría no pienso o no soy, no es verdadera. No podemos concluirla porque esa ley de Morgan no se cumple. ¿Qué quiere decir? Quedo alienado ahí y a partir de aquí tengo que trabajar.
¿Y cómo tengo que trabajar? Subiendo a una lógica superior. Tengo que coger esa tesis, que ahora no la puedo concluir como verdadera, y la tengo que coger con una lógica superior y trabajarla. Pero, ¿qué lógica va a ser esa? La que en aquel momento estaba de moda, que es el grupo de las dos reversibilidades de Piaget, que se llaman el grupo de Klein. Son los grupos cíclicos porque dan vueltas, van operando, van dando vueltas, que es aquello de, dada una tesis, yo puedo hacer la tesis, si le aplico la operación identidad, tengo la misma tesis, si le aplico la operación inversa, tengo el menos la tesis, y si le aplico la operación recíproca, tengo 1 dividido por la tesis. Matemáticamente se hace así, ¿no? Sería la inversa y la recíproca. Y evidentemente, la cuarta operación es la inversa de la recíproca o la recíproca de la inversa, que en este caso es equivalente. En otros grupos, no. Va a utilizar eso. ¿Qué va a hacer? Va a coger la tesis, o no soy, o no pienso, o no soy, dos significantes. Porque hay un significante que es el que te dice que no piensas, el significante pulsional, que luego será el S1. Está el significante S2, que te trae el inconsciente, que no te representa, o como mucho te representa un poquito. Representa el saber del inconsciente y otra cosa. Y entonces, una vez los tienes los dos, ¿qué dice? Le voy a aplicar, y ahí juega con la palabra, con la aplicación alienación de nuevo. Utiliza la alienación tanto para la primera tesis como para la primera operación. Eso es un borrón que es un rollo. Pero bueno. ¿Y qué va a plantear? Pero lo va a plantear añadiendo una tesis de psicoanálisis que no está en el intuicionismo. Y es, no existe el universo del discurso. Voy a explicar bien qué significa que no exista el universo del discurso. El universo del discurso son los objetos sobre los que aplican los predicados. Es decir, el universo del discurso cuando se va a votar son los votantes. No, el universo del discurso no es lo que se dice, cuidado porque mucha gente lo confunde, porque el sentido es universo del discurso, me parece que es todo lo que se pueda decir. No, no, son objetos, o mejor dicho, cosas representadas por objetos. Ese es el universo del discurso. Entonces, siguiendo con el ejemplo de las votaciones, el predicado que aplicará, pues ¿cuántos predicados hay en una votación? Pues los partidos que se presentan. 14, 15, 16, los que sean. Y entonces, ¿tú qué haces? Cuando coges una papeleta, la colocas dentro, con tu nombre, tú como objeto del discurso, te nombras con ese significante del partido. ¿Vale? Eliges partido. Ya haces la unión de las dos cosas, aunque eso queda ahí. Aunque luego queda anónimo, pero queda ahí. Eso. Entonces, no existe el universo del discurso, ¿qué quiere decir? No hay un conjunto de cosas. Que Freud es muy claro con eso, pero oscuro al mismo tiempo. Porque Freud en el inconsciente dice que hay la representación cosa, no la representación de las cosas. Porque la representación de las cosas son signos. Signo silla, el signo sillón, el signo bolígrafo. No. Es representación cosa. Es decir, vaya usted a saber el que me ha dejado ese significante. Me ha marcado. De ahí que Freud haga lo de la huella, primero las huellas némicas y de ahí pasas al inconsciente. Y Freud haga todo, y Lacan haga todo el esfuerzo que es de la huella, el borrado de la huella, de ahí a la marca, la huella, en fin, toda esta historia, que ahora no vamos a entrar. Pero ya llega lo significante. Estamos ahí. ¿Vale? Bueno. Entonces, si no hay universo de discurso, no hay con qué hacer complementaciones. O sea, tú tienes los significantes que tienes y no los puedes complementar con respecto a nada. ¿Me explico? Porque no hay un conjunto de todo. Luego está el conjunto del ello y el conjunto del inconsciente. Y ya está. Sueltos, sin el cuadradito frente a hacer lo que se llamaba en matemáticas el complementario. Que es la negación o el complementario. Depende de cómo se llama. En lógica se llama la negación y en matemáticas se llama el complementario. ¿Pero qué hace él? Y aquí hace una jugada. Lo que no es significante lo mete dentro del mismo conjunto con una especie de lúnula
y le pone en el lado del ello objeto A. Le pone A. Y en el lado del inconsciente hace también el conjunto, hace lo que no es significante y lo llama menos phi. Dicho de otra manera, la pulsión o lo pulsional o el ello nos aportará, no dice de dónde viene en ese momento, y la saca a otro sitio, el objeto, y el inconsciente nos aportará el menos phi. ¿De dónde vendrá? Vendrá del significante de la falta. Pero bueno, es un representante suyo, el menos phi. Y ahí quién. Es decir, lo que no es significante en el ello es el objeto. Lo que no es significante en el inconsciente es la castración, menos phi. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a hacer lo que en lógica se llama la suma disjunta, que consiste en decir, ¿qué es sumar en lógica? En sumar en lógica es coger un conjunto, otro conjunto, meterlos todos juntos. Pero la suma lógica, si un elemento está en los dos, no se pone dos veces, solo se pone una vez. La suma lógica, ¿vale? Se pone una vez. O sea, si tú sumas el conjunto 2, 3, 4 con el 4, 5, 6, no es 2, 3, 4, 4, 5, 6, sino es 2, 3, 4, 5, 6. El 4 solo se pone una vez. Entonces, ¿por qué se llama suma disjunta? Porque cuando los conjuntos no tienen ningún elemento en común, entonces está sumando dos conjuntos disjuntos que no tienen nada que ver, que es nuestra hipótesis de partida, que no tienen ningún elemento común, porque si tuvieran un elemento común, problema resuelto. ¿Vale? Entonces, la suma disjunta. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Por dónde los va a enganchar? Porque entonces, porque los matemáticos tienen un truco. Si resulta que dos conjuntos no son disjuntos, los disjuntan por decreto. ¿Qué consiste? A todos los del primero le ponen un subíndice 1 y a todos los del segundo le ponen el subíndice 2. De ahí viene lo del S1 y el S2 de Lacan, ¿eh? No os creéis que se levantó un día por la mañana y se había fumado algo. Lo leyó las matemáticas. ¿Qué hace? Si uno es el 4 sub 1 y otro es el 4 sub 2, pues entonces ya no son el mismo. Ya están disjuntados por decreto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si no se puede hacer la conjunción por un elemento común, ¿por qué se hará? Por un objeto común. No exactamente. Un objeto que se superpondrá al otro. A barra menos phi. Ahora coger las dos núnulas, donde está el objeto A, el menos phi, y poner uno encima del otro. Se cogen por el A barra menos phi. Por la articulación entre el objeto A como pérdida, porque ahí está como pulsional, luego es un objeto pérdida, no os olvidéis, y el menos phi. Eso es lo que va a hacer. Los va a juntar por ahí. Pero claro, para poderlos juntar, primero tiene que hacer la operación alienación. La segunda operación alienación para el objeto. Una operación transferencia para sostener el aparataje y la operación verdad para obtener el menos phi. Esa es toda la dialéctica de la cura en una neurosis o en una perversión. Que el inconsciente obtenga el menos phi, lo pulsional obtenga el menos A, hará, que ya es negativo en sí mismo porque es una pérdida, y se articulen. Pero fijaros que es más una superposición, un enganche topológico entre ellos, no una intersección. Porque no son lo mismo, no se puede interseccionar A con menos phi. Es un enganche, y además lo dice así en el seminario 14, se articulan por su topología de borde. O sea, el borde del inconsciente se engancha con el borde del ello. Por ahí va el tío. Fijaros todo lo que os he dicho. Me repito. Introducir el intuicionismo. Quitar el universo del discurso. Cuestionar la tesis de Descartes. Aprovechar la ley de Morgan que no funciona. Disjuntar los conjuntos y decir que no pueden tener ningún elemento en común. Unirlos por los objetos. De ahí que lo que te sostiene es la unión de A y menos phi.
La articulación. O sea, que yo le llamaba entonces la pareja de moda, porque en aquella época Lacan en todos los blogs ponía A barra menos I, A barra menos I, A barra menos I. Lo ponía en todos sitios. Por eso. Porque era la pareja de moda. Porque era lo que unía. Era la terminación del esquema R. Donde había puesto que había un fantasma, pero primero le puso una realidad, después en el año 66 le añadió un fantasma. Y de ahí sacó la lógica del fantasma. Esa es la lógica del fantasma. No la lógica con la que el fantasma calcula, no. Es la lógica con la que se construye y se modifica el fantasma. Y lo digo porque muchas veces en la clínica el problema de la gente que nos viene no es tanto analizar su fantasma, es que construya uno bien construido. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada, es obvio que el fantasma no está bien construido. En los terrores nocturnos, el fantasma está fallando. O no hay. O hay un fantasmita imaginario para ir tirando. Es decir, el A barra menos phi, en el fondo, es el, si queréis, tomámelo así, es una analogía, es el signo del sujeto. ¿Qué esperamos del otro? El objeto pulsional que quiere y la castración que lleva dentro, porque ¿no? Es lo que nos interesa. Si os fijáis bien, lo que un analista le propone de entrada al que viene, más allá del saber que uno pueda tener, el saber clínico, el saber del psicoanalista, lo que ha aprendido, todo lo que sabe, toda la clínica, todo lo que, el recorrido que ha hecho y tutti quanti, ¿qué te ofreces? Como un objeto a acoger y como un hombre o mujer castrado. Porque el menos fí aplica para los hombres y para las mujeres, hay que tenerlo claro, ¿eh? Ese fue el gran error del final del freudismo, ¿no? Que la mujer más con el penis más. No, no, no. El menos sí aplica para todo el mundo, porque es la impotencia. La falta en el otro es la impotencia. Aplica para todo el mundo. Y el menos sí no sexúa. Sexúa es la lógica de la sexuación, es otra cosa. No sexúa en el sentido de no da color sexual de un lado o del otro. Sí que da sexuación. Fijaros todo lo que ha tenido que articular. ¿Y entonces qué hace? Dada todas esas operaciones, al sujeto dividido le toca recorrerlas. Exactamente igual que al sujeto dividido le tocaba recorrer las combinaciones en la lógica temporal. Tiene que recorrerlo. Entonces, a veces está en la operación verdad, a veces está en la operación. Claro, la de entrada, ¿qué es la que se supone? Que el sujeto viene en la operación alienación, pero empujado hacia la alienación en el segundo sentido, al no pienso. Yo no pienso, fíjese lo que se me ocurre, fíjese lo que me pasa, fíjese, no sé qué, hay algo que habla en mí, ¿no? No a la psicótica, sino algo que piensa por mí, ¿no? Qué es lo que se me ha ocurrido, fíjese, lo que me pasa, lo que me gusta, lo que deseo, yo qué sé, o lo que no deseo. Y, y tienes que hacer el recorrido. Empieza el recorrido de palabra para articularse ahí. Y a veces en algunos testimonios de pase, algunos han escrito, muchos que decían que su primer análisis había sido para fijarse bien en el fantasma, quedar bien fijado en un fantasma, y que su análisis segundo, o tercero, pero bueno, al menos el segundo en el sentido teórico potente, porque el primero a lo mejor eran 2 o 3 y el segundo han sido 2 o 3 también, era deshacer el fantasma. El famoso atravesamiento del fantasma. ¿Vale? Entonces, lo primero que uno tiene que ver es si el que viene tiene un fantasma o no. Porque ¿qué es? Su realidad, por un lado, su deseo, por otro. Porque uno, ¿qué es? Su realidad y su deseo. Es lo que es. Si no tenemos en cuenta ahora el lado sexual. Uno es
o no es. Depende. Otra cosa es que el fantasma, una vez está construido, él se convierte en una máquina de calcular. Y frente a las cosas que le ocurren en el mundo, al sujeto, responda con un cálculo fantasmático, en forma sintomática. Eso es el fantasma calculando. Y otra cosa es la lógica que crea el fantasma. ¿Me explico? Sería algo así como una cosa es el sistema operativo y otra cosa es el programa con el que trabajas. Una vez trabajas con un programa, el fantasma, pues respondes con ese programa. Pero detrás hay todo un software, que es la lógica del fantasma. De tal manera que tampoco se pueda cerrar el tema de una manera definitiva, porque estamos en el universo de la falta. Si el fantasma fuera completo y consistente, no saldríamos jamás de él. ¿Qué quiere decir que sea consistente? Que no entre en contradicción. El fantasma tiene un núcleo que es consistente, que es lo que los matemáticos llaman en lógica un subconjunto consistente maximal. O sea, el máximo conjunto consistente en el cual no entra en contradicción, pero no es todo. Puede entrar en contradicción. Pero sobre todo, no es completo. Es decir, no tiene respuesta para todas las tesis. No las puede validar. De ahí que muchas veces las personas vienen porque ha ocurrido no sé qué o alguien les ha dicho no sé cuántos y el fantasma no puede responder. O sea, cuando un sujeto neurótico viene a análisis, no es porque su fantasma ha respondido, es porque su fantasma no puede. Mientras el fantasma aguanta el golpe, la gente no se va ni a psicoanalizar ni de casualidad, como mucho alguna psicoterapia y alguna pastilla. Y arreando. Y más ahora con las buenas pastillitas que hay, cada vez hay pastillitas más baratitas y que sientan mejor, no como las de antes que sentaban tan mal. Y con el tiempo cada vez serán mejores. O sea que, para nada. Eso te lo resuelve el médico de cabecera en 10 minutos y sin discutir. El sujeto que viene y que dice, yo tengo cosas que trabajar, porque normalmente porque el fantasma no va. Lo cual, ¿qué quiere decir? Cuando no va, en aquella época en Lacan, eso se hacía síntoma. O sea, se podría decir que el síntoma era el suplente del fantasma que no puede con todo. O la consecuencia de que el fantasma no puede con todo. Entonces, uno debe escuchar muy bien los puntos de contradicción de los sujetos. ¿No os habéis encontrado el que te dice, yo lo que pasa, me pasa es que resulta que yo, decía uno, el otro día uno, cuando alguien no habla, no es razonable, no habla, no sé qué, no sé cuántos, yo no estoy a gusto. Pero cuando veo que si lo mando al cuerno, entonces se pone triste y se enfada, entonces voy detrás y hago lo que quiere. Y yo le dije, digo, sí, menos acostarse con su mujer, ¿verdad? Punto de contradicción. Es decir, por esa tesis, esa pareja, eh, cuando su mujer se enfada y él va detrás a hacer lo que ella quiere, porque si no, no soporta que ella sufra, cuando ella sufre porque no se quiere acostar con ella, entonces ahí no va, ahí no responde. Punto de contradicción. O sea, cuando alguien te da una cosa bien armada y teóricamente correcta y tal y cual, pues ya está. El problema es cuando dices, "Ay, es que me pasó lo que pasó, me fui a no sé dónde, me dijeron no sé qué, y mire cómo me he puesto. ¿Y de qué te dice que tienes tres? Y sí, y es verdad que tienes tres, porque cuando el fantasma no funciona, te estresas. Sí, aparte de que haya cosas en la vida que te pueden estresar, cuando el fantasma no. Y el de todo el mundo no da respuesta. Entonces, Freud, ¿qué dice? Acepta que no puedes. Es decir, cuando deis con lo imposible, responde con la impotencia. Eso le llamaba para Freud estar castrado, ¿no?
Bueno, ¿qué voy a hacer? Pero tranquilo, tranquilo en ese sentido, ¿no? La verdad es que digas, vaya marrón me ha caído encima, pero sin alterar, sin intentarle buscar una solución que no la vas a encontrar. Si te lo ves haciendo, ves haciendo. Entonces, es todo una filigrana la que monta Lacan en el seminario 14 y luego ya en el 15 para explicar el pasaje con la misma lógica, prácticamente aplica la misma lógica, el pasaje al acto, el acting out y el acto analítico, ¿no? Las otras tres posiciones. Acto, pasaje al acto y acting out, de la misma manera. ¿Se entiende bien la idea de que son tres operaciones de una lógica superior aplicando sobre una tesis que con la lógica inferior no se ha podido validar? Y que no se ha podido validar porque son dos conjuntos disjuntos y no se pueden enganchar por el significante. Sí. Ahora, claro, hay que ver cada operación. La operación de la transferencia es muy complicada. La operación de la transferencia, el sujeto supuesto saber. Que cuidado, es el sujeto supuesto al saber. Que imaginariamente es suponerle el saber a un sujeto. Pero si uno está en la transferencia, en la operación transferencia, en suponerle el saber a un sujeto, está en resistencia. Era la parte resistencial de la transferencia que los clásicos la habían trabajado, pero no, a tocho y mocho. Y Freud lo dice. Mientras que suponerle un sujeto al saber es lo que te ayuda a ti a construirte como sujeto un poco. Porque el saber no tiene sujeto. De ahí que Lacan diga que cuando cae el sujeto supuesto saber, lo que aparece es el objeto A. Siempre es un juego de dualidades. Cuando cae lo que no funciona bien, viene el otro a suplir. Cuando caes como sujeto, viene el objeto. Si leéis el seminario 14, no es más que esto. Luego después, ¿qué hace topología? Muy bien, entonces coge el objeto A, lo pone en el centro del plano proyectivo, tal y tal. Bueno, muy bien. Vale. Pero la topología allí viene para justificarle que el doble corte, el corte en 8, el 8 interior, que sea una superficie que tiene solamente una cara, con lo cual deseo y realidad es la misma cosa. Bueno, pero lo importante es la lógica, la topología en el seminario 14. La lógica. Porque, ¿qué puede haber de riguroso en un campo de lenguaje? Lo vuelvo a repetir en seminario 24. Lo vuelvo a decir. Saber no tiene sujeto. Y lo único que puede haber es lógica ahí. No nos interesa ni el sentido, ni nos interesa la sintaxis. Él no dice la sintaxis, dice hay que huir de la gramática. En seminario 24. Huir de la gramática. Él huyó siempre de la gramática. Porque la gramática introducía la morfología y la morfosintaxis. Y entonces esa era una lógica que él no le servía porque para el inconsciente no le sirve. No es que esté mal, es que no le sirve. Es otra lógica. Venga, ¿alguna preguntilla? ¿Has mirado los dibujitos que he ido enviando? No, ¿dónde están? El chat. En el chat. Por si te sirve alguno. A ver, en el chat. Sí, pero es que el problema es que encuentre el chat. Espera. Abajo, abajo. Abajo, chat.
No, ¿Lo tienes? no aparece uno que no se va, el otro que viene, el otro que no sé qué. Uno que pone leyes de Morgan. Si pones descargar, ¿Está al principio o al final estarán? está al final del chat. Te pones que en el chat, claro, hay un montón de cosas. En el chat, al final de todo. O sea, abajo del todo. Coño, pues no aparece. Leyes de Morgan, aquí. A ver, Aceptar. lo digo por si, a medida que ibas hablando, por si podía servir para que lo pudiéramos. Vale, ya estoy abriendo. Ah, vale. Vale, sí, sí. Bueno, Digo porque con un gráfico, con un dibujo, a veces es más fácil entender. fijaros el gráfico, ¿veis? Lo primero que tenéis que ver en el gráfico es que hay un cuadrado. ¿Ves que todos los circulitos están en un Exacto, cuadrado? exacto. En Lacan no encontraréis el cuadrado nunca. Mm, mm. Es decir, si coges el primero, A sería el ello, por ejemplo, y B el inconsciente. Y todo lo Ujú. demás, real. Sí. ¿Me explico? Entonces, si dices, por ejemplo, bajas uno, pues dice A está interseccionado con B, ¿vale? ¿Ves? Aquí tienen un punto en común. Si lo niegas, pues te sale todo lo demás. Pero fijaros que en Lacan, como no habría la parte de la E, ¿qué quedaría solo? El vacío interno, el blanco interno, Ajá. ¿vale? Que él juega con el conjunto vacío ahí. Es decir, primero lo que hace es que hace una trampa ahí. Es decir, añade al conjunto vacío como elemento de cualquier conjunto. Y ese conjunto vacío es el que luego después le pondrá el objeto A o el menos phi, depende de dónde sea. Pero la gracia es eso, es que no hay las... Es decir, lo que hace es coger este punto de intersección y utilizarlo como una lúnula. Porque ¿qué dice? Es vacía. Lo que pasa es que nosotros, en matemáticas, cuando se dice que dos conjuntos que interseccionan tienen intersección vacía, se los pone separados, no uno encima del otro, porque no tienen. ¿Por qué? Porque la lógica es plana. Entonces, si no tiene ningún elemento en común, pues no pueden estar uno encima del otro. Aquí, no sé si se me ven las manos. ¿Se me ven las manos? Sí, no, sube. Ahí, ahí. Sí. Este es A y este es B, o al revés. Es así. Ujú. Entonces, sería algo así como si la así. ¿Me explico? Mm, Donde un conjunto tiene vacíos, entra el otro. ujú. Pero no hay ningún punto en común entre las dos manos. Ujú. ¿Vale? Eso es lo que después va a hacer con nudos. Pero no hay ningún punto en común. Abajo donde pone conjuntos, disjuntos, es tal como lo plantea la matemática. A ver, conjuntos, disjuntos, a ver, aceptar. A ver. Vale. ¿Ves? Ahí lo veis. ¿Eh? No tienen, son disjuntos porque la intersección entre I y P es vacío. ¿Vale? Muy bien. Ujú. Vale. Pero bien mirado, no están separados.
¿Veis la gracia de ponerlo del lado izquierdo como lo hace Lacan al ponerlo del lado derecho? En el lado derecho no tienen, uno está desligado del otro, con lo cual no me sirve de nada, ¿vale? Pero en el lado izquierdo, ¿qué tienen en común? El vacío. Es decir, el hecho de que el vacío sea un elemento de todos los conjuntos hace que todos los conjuntos que son disjuntos se junten por el vacío, que no tiene ningún elemento. Cada paradoja, ¿no? Se juntan por el vacío que no tiene ningún elemento. Y en ese vacío es donde Lacan va a meter los objetos. Por ejemplo, y luego, estos son disjuntos. Y luego está, si no fuesen disjuntos, pues en los disjuntos. Imagínate que entre el G y el E, donde pone vaca y lápiz, aquí también pusiera vaca. Donde pone lápiz pusiera vaca. Pues aquí se poníamos vaca 1, vaca 2. Ya está. Ese es el truco para disjuntar. ¿Por qué? Porque cuando en análisis uno tiene que saber si el significante que el otro lanza en ese momento es un significante del saber o es un significante pulsional. Voy a seguir con la terminología freudiana, ¿eh? La del ello en ese momento. Es muy distinto. Y clínicamente no es lo mismo el que se hace representar. ¿Se me oye? Sí. El que se hace representar por un significante pulsional y lo que busca es un saber, que el que viene al revés, con un saber y le falta el significante pulsional. Un ejemplo clínico que igual vale, se me acaba de ocurrir ahora. Una chica que tengo de 17 años, adoptada, bueno, no puedo decir porque adoptada en Nepal concretamente. La madre biológica, al parecer, la abandonó, más bien la descuidó. La descuidó hasta el punto de que cuando fueron a buscar los padres adoptivos, estaba con una neumonía, por supuesto desnutrida, bueno, con una ascitis, bueno, un desastre. Se la trajeron a sabiendas de que podría no sobrevivir. Tenía, creo que eran 5 meses o 6 meses. Vale, ahora el síntoma que la cría, bueno, la chica, trae es que para ella es imposible no cuidar a sus padres o no cuidar a los amigos o no, un poco lo que tú explicabas antes, ¿no? Si se enfada, luego le sabe mal porque no ha cuidado a, a la persona que fuera. ¿Y sabes cómo habla de la madre biológica o cómo la llama? La descuidada. Claro. Es su síntoma. Claro. Quiere saber por qué no puede dejar de cuidar. De hecho, tiene un hermano también adoptado, que este está peor, es mayor, tiene un trastorno de espectro autista, es un desastre. Y ella, aun pudiéndose ir de casa porque lo está deseando, no se va para cuidar de sus padres. Bueno, claro, entonces su pregunta es ¿por qué no me puedo ir? Si podría hacerlo, trabaja, gana un poco de dinero, sus padres le ayudarían porque entienden la situación. Y su contradicción es ¿por qué no me puedo ir? Pero es muy, muy curioso. Últimamente salió eso de mi madre biológica, la descuidada. Vale. Pero fija, ahí veis una cosa que en las grandes patologías, aquí se juntan las cosas, pero las grandes patologías, por ejemplo, los autistas no se presentan con un S1, se presentan con su S2, lo que saben hacer, lo que saben, ¿vale? ¿Y el objeto quién lo pone? Claro. Por eso ahora vienen muchos análisis, porque el objeto lo pone el analista, lo pone el otro. Pero en vez de querer hacer surgir su objeto A, quiere hacer surgir el objeto A del otro. Esta es la diferencia, ¿no? Y veis pues las parejas ahí atrapadas en ese punto muy... En cambio, el débil mental, que tiene mucha pulsión y ningún S2.
Hace esto porque le apetece, le gusta. Lo hace. Y cuando tiene que articularse con un S2, porque aquí está lo que luego Lacan va a añadir, ¿no? Que la articulación de ese A menos I va a estar dominada en el recorrido simbólico por la representación del sujeto de esa manera. El S1 representando al sujeto para el S2, que no lo representa en ningún caso. Siendo eso el primer aparataje del discurso, por decirlo, de los discursos, de la primera constitución del sujeto, ¿no? Ya no por división, sino por representación. Ya no es la división del sujeto y la abstracción del objeto del seminario 10, de la angustia. Está más elaborado. Pero eso sí. Es decir, en el caso de esta chica que planteabas tú, se juntan las dos cosas. Porque cuando descuidada es un significante que la representa a alguien, es una cosa, y cuando descuidada es el ser, es otra. Porque ella, como ser, es descuidada. Ella, como ser, es descuidada. Pues porque fue la descuidada. No la cuidaron. Para su madre, como objeto. Te me has perdido. ¿Qué? Espera. ¿Sí? ¿Te habías desconectado? O no sé si todos o yo No, me no, he no, no, desconectado. no he sido consciente. Dime, ¿qué decías No, de ella como no, ser? como ser, el S2 que era para la madre, era el objeto que había bajo el S2, era una descuidada. Cuidado. La coge, es la madre cuando la coge, porque claro, el objeto para entrar en la cadena tiene que hacerse representar por alguien. O sea, el S1 va a representar al sujeto si puede, pero es que el S2 a veces lo que representa es el objeto. A veces el objeto necesita un S2 para entrar en la cadena, para hacerse representar la cadena. ¿Qué veis? Que ella es una descuidada. Es esas madres que van al tercer mundo, al cuarto, al quinto, o lo que sea, y cogen a la más desgraciada, una que tiene el corazón torcido, la otra que no come, la otra que se está muriendo. Es decir, fíjate qué objeto agarran. O ella, como objeto de goce, bajo el S2, para su madre era descuidada. Pero de pronto le da la vuelta. ¿Y qué hace como síntoma? Cuidar de todo el mundo. Ha tenido varios sueños en relación a eso. A tener un hijo. Bueno, ha tenido varios sueños y ha podido ya situarse. Bueno, es muy jovencita, ¿eh? Tiene mucho trabajo por hacer. Pero ha podido ya situarse. Piensa que esta chica vino por impulsividad a tope. Pero una impulsividad feroz, hasta el punto de que yo pensaba, bueno, la primera idea es que era un caso de psicosis afectiva, una TLP, y no. No, cada vez, ahora está estudiando, bueno, cada vez está más situada, dándole la vuelta a eso, ¿no? Claro. Lo que pasa es que lo que no quiere, ahora su molestia, su síntoma que no le anda bien, es que no quiere cuidar de todos. Bueno, está bien. Mm, Está bien que no quiera cuidar al otro completo. claro, claro. ¿Qué hace? Entra a aceptar cierto nivel de impotencia. Sí, sí, sí. Porque la falta en el otro es enorme. Mm, Y uno es impotente frente a eso. mm. Sí, sí. Mientras está Y en la ahora sale más, prepotencia, claro, sale más, tiene novio y deja a los padres eso que os he comentado, de que es que, bueno, tiempo atrás, 2 o 3 años atrás, iba a urgencias con cierta frecuencia, sobre todo por picos de agresividad brutal contra el hermano, curiosamente.
Bueno, ahora no, ahora tiene novio y se va el fin de semana, se va 4 o 5 días y no le importa tanto, le preocupa un poco, pero no le importa tanto que sus padres se queden con el hijo mayor, que es agresivo, es tremendamente agresivo, eso sí. Bueno, no. Ya puede decir, bueno, yo no puedo hacer más, esto es una cosa de mis padres. Vale, pero fíjate que el objeto pulsional sigue estando ahí, la causa de su deseo, pero va con el menos fin. Ahí se ve. Ya Sí, lo ha ligado. Ya lo ha ligado con el menos fin. ¿Qué dice? Yo sí, no puedo hacer más. Esa es no una, puedo hacer más. esa es una de las caras delante de la castración. No puedo hacer más. Porque claro, Freud en toda la castración parecía que era la castración no en lo genital, no, no puedo, pero no puedo hacer más. Sí, Es como, y en las relaciones sexuales es cuando uno dice yo no puedo hacer más. Chica, sí, sigue tú sola, porque ya no puedo hacer más. A ver, pero con tranquilidad, ¿no? Como decía Felipe González, sin acritud. No. Pero sí, sí. ahí ves como sujeto, el fantasma era bastante cuidar al otro, un niño es cuidado, o un niño es descuidado y una especie de negación. Yo no sabría sin escucharla directamente. Un niño es descuidado, porque es lo que ella vivió. Un niño es descuidado. Sería la frase freudiana, ¿no? Pegan a un niño, pues un niño es descuidado. Y lo que hace era intentarlo eliminar, darle la vuelta a eso, girarlo. El mundo es injusto porque es la justicia. Te haces montonero, o te haces de la FAI, o te haces de la banda Baden-Meinhof, me da igual. ¿Vale? Y razones para luchar siempre. Me da la vuelta. Pero ahora que dice, no sé. Es decir, la operación transferencia le ha permitido constituirse un poquito como sujeto. Y antes, ¿en qué alienación estaba? En que no pensaba y hacía. Porque nuevamente, Exacto, nos exacto. está en la operación alienación, no la primera o no, sino la alienación, todo hacia el lado de ello, lo que hace la gente es hacer. No actos, sino acciones. Hacer. Sea comer, sea actuar, sea trabajar, sea lo que sea. Sí. Es lo que hacía antes, efectivamente, desde los 14 o por ahí hasta los 18 que tiene ya, prácticamente. Ahora ya no, claro, hace ya como un año que no hace y va organizando su vida, ya está estudiando, quiere hacer administración y dirección de empresas, o sea, ya no se trata de cuidar. Y Bueno, fíjate ahí que tu primera intuición de la afectividad, ahora se está viendo que no, porque si hubiera sido afectiva, ¿qué hubiera pasado? Cuando hubiera salido de esa alienación, hubiera ido a buscar la falta en el otro, no lo hubiera encontrado y ¡pum! Depresión. sí, O brote maníaco para arriba. Vale. O entonces ya no es impulsividad, sino es ir a toda marcha, ¿no? Que es otra cosa. Pero es la caída depresiva. Que es lo que te llama la atención de gente que dice, hoy sí toda la vida voy a estar como activo y no y no paraba, hasta que se paró. Porque la castración te permite parar sin pararte. Por decirlo así de esa manera, ¿no? Te regula. Pero la gente viene y los jóvenes de ahora están ahí. Hacer, beber, hacer, viajar, disfrutar, vivir, salir. No paran. ¿Y todo por qué? Por no asumir, primero, un pasaje transferencial y asumir el menos fin que les permitiría decir, bueno, en este mundo que me ha tocado vivir a mí, ¿cómo me lo voy a montar? Porque dice uno, no, es que yo me gasto el dinero porque no puedo comprarme un piso.
O sea, porque no te puedes comprar un piso, te vas a alcoholizar. Bueno, pues eso es un razonamiento bien peregrino. Bueno, mucha gente no se ha comprado un piso en su vida, y han vivido toda la vida de alquiler y han sido pobres, con dignidad que se decía, pero pobres. Pues, oye, piensa así, haz lo que puedas. A lo mejor las tornas cambian, vete a buscar alguna idea, no sé, móntate algo. Ves empujando, que de caerte el río siempre tienes tiempo. Ahí veis lo importante que es esa operación alienación. Por eso a mí no me gusta que Lacan llame alienación al o y luego después llame alienación al o, a un lado solo. Yo me gusta más la operación pulsión. Dejar la alienación para la tesis de partida y la verdadera alienación, y la otra es la operación pulsión, que es lanzarse al pensamiento de ello, que es la pulsión. Y eso en el drogadicto es que es cristalino. Pero cristalino. Luego después ya le viene el goce, luego ya le viene el mono y ya se mezcla todo. Pero de entrada es la operación pulsión. Bueno, o la del gordo. Sí, sí. La operación pulsión. Para trabajar. Tú Sentado en la hace tiempo tele. que no lo ves, ¿Eh? pero sabes que... ¿Eh? No te he No, oído. perdona, que también se ha parado. Dime. Que no sé si... Tú hace tiempo que no lo ves, ¿no? ¿A quién? Al gordo. Al gordísimo. Algo de eso. Me llegó una foto, no sé quién me la envió, en el que estaba mucho más gordo de cuando le vi yo. Te dejó la mujer. Bueno, menos mal. Bueno, Ya se lo dije, que si no, no estaba dispuesto a aguantar, lo que tenía que hacer es separarse. Y me dijo, yo no puedo. Digo, bueno, pues que sea alguien que le ayude. claro, costó lo suyo, ¿eh? Bueno, pues ha sobrevivido. Y de hecho está haciendo dieta. Ahora que la ha dejado la mujer. Sí. Sí, sí, Bueno, sí. pero era el caso, era un caso paradigmático de eso que tú dices, de la pulsión pura y dura. Es que no había manera, ¿eh? No había forma. No había forma. De ninguna de las maneras, ¿eh? Incluso le llegaron a poner estas inyecciones, el Victoza o el... Y que va, es que no podía parar. Sí, Ahora ¿no? puede parar. Bueno, Curioso. porque le han, le han obligado a pasar por una pérdida. Y entonces tenía dos Sí, alternativas. O como acabar como aquel que se suicidaba y lo tuvieron que ingresar y ahí muerto para siempre. sí. O empezar a elaborar algún duelo, algo. Ujú. Sí, sí. Le ha Es venido que, bien a él. es que el objeto va como pérdida. Es que como pulsión parece una ganancia, pero es que como pulsión es el objeto plus de goce. Pero aquí, en la lógica del fantasma, es una pérdida. Y cuando la gente a veces pasa por pérdidas, mejora. Ujú. Que Mejora. por eso me he acordado, porque en este caso fue a partir de esta pérdida, que no es cualquier cosa, porque ha No. perdido, eh, ya sabes, un montón de cosas. A la mujer, por supuesto, pero la casa, plan, pam, pam, bueno, un montón de cosas. A partir de esa pérdida y después de un par de intentos tontos de suicidio, que no, en realidad no eran con esa intención, ha ido mejorando y ahora lleva un año y pico, bueno, relativamente bien. Curioso, ¿no? Bueno, pero era por eso, me acordaba. Claro, entonces, en cambio, ¿nosotros qué les proponemos cuando viene? Pásese usted a la operación verdad, sosténgase la transferencia, pero pásese a la operación verdad, al menos sí. Ujú, ujú. Y claro, claro, te dicen, no, no, es que yo venía aquí a conseguir, no a perder. Pues mire, aquí se pierde, además del dinero que dejas ahí en la puerta, además se pierde mucho. Pero es que se vive mejor con pérdida. Sí, Esto es lo sí. que el psicoanálisis debería transmitir.
Por eso Lacan se reía de los gadgets. Se vive mejor con un estado de pérdida a veces. Ahora cuesta, porque es verdad, cuando uno está en un momento de alienación pulsional, no hay Dios que te pare, ¿eh? Y sobre todo te dan el atracón a las 4 de la mañana y te ponen morado. Os tengo que dejar porque el horario hoy no lo puedo estirar mucho más. Vale, sí, además es Venga, la hora. venga, Bueno, chao. hasta la próxima. Venga, Venga, adéu. hasta luego. Adeu, Chao. bona nit. Bona nit. Buenas noches a todos.